Buenas amigos, bienvenidos a mi canal Mundo Linux. En esta ocasión vamos a hacer una instalación del sistema operativo Linux Mint 18 y vamos a aprender algunas de las ventajas que tiene el sistema operativo Linux en general. En primer lugar, Linux es un sistema operativo diferente a la mayoría de los sistemas que estamos acostumbrados, como Windows. ¿Cuáles son las características principales del sistema Linux? En primer lugar, que es un sistema operativo open source o de acceso a los códigos fuentes. ¿Qué significa eso en primer lugar? Pues que cualquier persona puede acceder a los códigos originales que se usaron para poder crear el sistema operativo. Y el sistema operativo Linux es libre para poder modificar cualquiera de cualquier parte del sistema operativo. Entonces no hay nada que esconder. Y eso trae muchas ventajas. Como cuáles, por ejemplo, que nosotros necesitamos, nosotros podremos ver, si tenemos los suficientes conocimientos, claro, exactamente cada aspecto, ver y estudiar cada aspecto de todo el sistema, cómo funciona. Y también es importante para la seguridad, porque así podremos también asegurarnos si no hay algo escondido por debajo, que no es el caso de sistemas operativos como por ejemplo Windows o Windows 10, que la gente no sabe realmente qué es lo que el sistema está haciendo por detrás. Pero bueno, habiendo ya arrancado el sistema, pueden arrancar desde un pendrive, desde un CD. En este caso vamos a dar doble clic donde dice Install Linux Mint. De ahí vamos a poder escoger nuestro idioma, en este caso español, y le damos continuar. Luego nos va a preguntar si queremos instalar software de terceros para multimedia, MP3, flash y compatibilidad con gráficas y Wi-Fi. Pues vamos a instalar el software de terceros si es que ustedes quieren. ¿Qué significa esto? Generalmente el sistema operativo Linux, los sistemas operativos Linux no incluyen software propietario o que tienen algún autor o dueño, y no son software libre por defecto. Entonces por tanto hacen una diferencia. Y en el caso del multimedia, MP3, flash, generalmente muchas de esas aplicaciones necesitan o requieren ciertos software que no son software libre. Entonces vamos a poner continuar. Ustedes escogen la opción que ustedes más guste para poder reproducir música, ver videos y muchas de esas otras opciones. Pueden darle clic en el instalar software de terceros. Entonces ahora vamos a escoger la opción que a ustedes se les haga más fácil, ¿no? Aquí dice borrar disco e instalar Linux Mint. Esa es la opción más sencilla para muchas personas. Pero en mi caso yo voy a instalar de una manera personalizada, que es la que a mí me agrada, y voy a poner más opciones. Ponemos continuar. Ok, aquí en este caso vamos a crear una nueva tabla de particiones en nuestro disco duro, si es que no tenemos tabla de particiones, y ponemos continuar. Y aquí vamos a tener un espacio libre. En este caso vamos a seleccionar el signo de más, le damos un clic y aquí vamos a seleccionar qué cantidad de disco duro queremos asignar a las diferentes particiones. Ahora hay algo que tenemos que comprender. En Linux, voy a escribir un poco mejor para aclarar. En Linux hay diferentes tipos de particiones y es bueno aprender sobre ellas.
Entonces, hay lo que se llama el área de intercambio, o también llamada swap. ¿Qué es eso? Esa es un formato que nos sirve como memoria virtual. Es un pedazo del disco duro que se lo asigna a memoria cuando queda poca memoria RAM en la computadora, y es muy importante ponerlo especialmente en las computadoras que tienen baja memoria RAM. Entonces nos ayuda con el desempeño, aunque nunca va a reemplazar igual que una memoria RAM, pero sí ayuda. Y generalmente es recomendable poner el doble de lo que uno tiene de memoria RAM, excepto que ya la persona tenga mucha memoria RAM, ¿no? Por ejemplo, si tienen 1 GB de memoria RAM, es recomendable poner 2 GB. Si tienen 2 GB, pues podría ponerse unos 3 o 4 GB de swap. ¿Ok? Luego tenemos el sistema de archivos ext3, ext4, también hay ext2, ¿cierto? ext2, ya. Y estos son los sistemas de archivos más, el formato de archivo más conocido para Linux. Generalmente actualmente se utiliza el ext4, que tiene todas las funciones más avanzadas, y generalmente, si ustedes recién están aprendiendo Linux, es el formato que es más fácil para no tener ninguna complicación, ¿ya? Hay muchas otras. Linux soporta muchos formatos para los discos duros, para las particiones, pero el ext4 es el más común, entonces vamos a utilizar ese. Entonces, ¿cómo vamos a asignar las particiones del disco duro? Entonces, en primer lugar, quiero recomendarles que si van a hacerlo esto en una máquina como para intentar utilizar Linux la primera vez, recuerden que tienen que respaldar todos sus datos, porque aquí se puede perder toda su información. Por tanto, tienen que ser cuidadosos, y ahorita vamos a hacer una instalación nueva. No estamos tratando de instalar Linux junto con otro sistema operativo, sino Linux solo, para que quede solo en la máquina. Lo cual es lo que yo uso, y es la opción recomendada, la verdad, que yo les doy. Pero sabemos que las opiniones varían y muchas otras personas desean seguir usando Windows junto con Linux, y hay opciones para ello. Pero en mi caso yo utilizo Linux exclusivamente, no veo necesidad de utilizar Windows, y también porque es mucho más eficiente y rápido, y solo necesito nada más Windows. También es porque si ustedes no usan Linux exclusivamente, generalmente van a tener la tendencia de volver y permanecer utilizando Windows, y no se van prácticamente a forzar a ustedes mismos a aprender a utilizar el Linux. Entonces vamos a ver cómo configuramos. Entonces primero vamos a configurar el área de intercambio, ¿ok? Para eso vamos a asignar cuántos gigabytes queremos que tenga el sistema de memoria virtual, o swap. Entonces en este caso voy a poner 2048 megabytes, que es igual que 2 gigabytes, ¿verdad? Cada 1024 megabytes son 1 gigabyte. Entonces 2048 megabytes son 2 gigabytes. Y de ahí vamos a seleccionar aquí donde dice utilizar como, y vamos a seleccionar lo que dice área de intercambio. Damos OK. Luego aquí donde nos dice espacio libre, si ven que aquí ya tenemos en la swap espacio libre, damos lo que les queda de disco duro. En mi caso así es como yo lo configuro. Hay personas que hacen una división y utilizan diferentes puntos de montaje. En Linux el / es el directorio raíz, o donde se instala todo el sistema, pero
el directorio home o la carpeta home es donde están todos los documentos personales en el sistema Linux. Por tanto, ustedes pueden separar y poner una partición para el sistema home, que es donde van a guardarse todos sus documentos, y una partición para el sistema donde se guardan todos sus programas. Pueden hacer esa, pero la forma más fácil para los novatos y la forma más sencilla, si ustedes no van a estar cambiando de sistema cada tiempo, cada cierto tiempo, pues es utilizar tan solamente crear el punto de montaje / y poner el sistema de ficheros ext4 y damos OK. Luego tenemos que estar seguros, si tenemos varios discos duros en nuestra computadora, de que estamos seleccionando el disco duro correcto, la partición correcta. En Linux es un poco diferente que en Windows. En Windows se utiliza C, D, ¿verdad? En Linux el primer disco duro es SDA, el segundo es SDB, y si hay la primera partición del disco duro es SDA1, SDA2, la primera partición del segundo disco duro es SDB1, SDB2 y así. Entonces tenemos que estar seguros de que tenemos el disco duro correcto seleccionado y de que las particiones las hemos configurado correctamente, y una vez que hemos hecho eso damos clic en instalar ahora. Luego nos preguntan que si queremos que se efectúen los cambios, ponemos continuar. De aquí vamos a seleccionar dónde estamos ubicados en cualquier parte del mundo para seleccionar el uso horario. En mi caso estoy ubicado en Nueva York, así que yo voy a dejarlo ahí, continuar. Aquí vamos a seleccionar qué tipo de teclado tenemos en nuestra computadora, si es latinoamericano o si de España, ¿verdad? En mi caso yo tengo teclado estadounidense, así que voy a seleccionar inglés. Ya, si ustedes tienen otro teclado de acuerdo a su computadora, tienen que asignar aquí el tipo de teclado que tienen en la computadora. Entonces, continuar. Ya. Y aquí ponemos nuestro nombre de usuario. Ya. Y vamos a introducir nuestra contraseña, ¿no? Linux Mint, nótese que Linux Mint va a decirle si la contraseña es débil o si es fuerte, o mientras mejor sea la contraseña, mejor, ¿no? Entonces en este caso vamos a seleccionar si queremos que el sistema arranque automáticamente sin pedirnos ninguna contraseña, como es el caso de muchos sistemas Windows, o si queremos que soliciten nuestra contraseña cada vez que iniciamos la máquina, ¿no? Y también si queremos encriptar o cifrar nuestra carpeta personal para mayor seguridad. Continuar. Entonces, mientras que termina eso, voy a seguirles compartiendo de cuáles son las ventajas de Linux y por qué es recomendable usar Linux y cuál es mi experiencia con Linux. Yo llevo usando Linux ya más de 10 años. Ya yo soy un técnico de computadoras que ya tengo amplia experiencia en todo el ámbito de sistemas operativos. Y en este caso, la razón por la cual yo utilizo Linux son muchas. Y cada día podríamos decir que aumentan más. Especialmente, la razón por la cual yo comencé al principio fue por curiosidad. Pero después poco a poco fui dándome cuenta de las ventajas que tiene el sistema operativo Linux. Ahora, cuando yo hablo de Linux, estoy hablando de toda una rama de sistemas operativos. Y no solamente hay un Linux, hay muchas distribuciones Linux, que así es como se les llama. Distribuciones, que son diferentes, podríamos decir, diferentes sabores del mismo sistema operativo.
Linux. Como Linux es libre y cualquiera puede modificarlo, hay muchas diferentes versiones enfocadas a diferentes tipos de usuarios. Hay unos que son más para multimedia, hay otras distribuciones Linux que son más para empresas o para servidores, hay otras que son más como para usuarios de casa. Y hay muchas distribuciones. Por ejemplo, en este caso tenemos las más conocidas son, por ejemplo, Ubuntu, Linux Mint, Fedora, también hay otra que se llama Arch, y así hay muchas otras distribuciones Linux muy conocidas. Entonces, cada una de ellas tiene pequeñas diferencias, pero básicamente el sistema funciona igual. Tienen diferentes tipos de programas que vienen incluidos por defecto. Pero si ustedes aprenden una, les recomiendo que aprendan un Linux, una distribución, y se enfoquen en ella, y después ya se les hará mucho más fácil aprender otras distribuciones. En este caso, una de las más fáciles para aprender es esta que estamos instalando en este momento, que se llama Linux Mint. Y esa es la que yo uso especialmente para los usuarios novatos, por su facilidad de uso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que podremos tener al utilizar Linux? Poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, yo fui aprendiendo más y más la diferencia. En el día de hoy yo puedo ver la gran diferencia que hace cuando una computadora tiene el sistema Linux y el sistema Windows, o incluso el Mac OS que utilizan las Apple. ¿Cuáles son las ventajas de Linux? Linux en primer lugar les da libertad. ¿Libertad de qué podríamos decir? Libertad para yo poder escoger mi propio software, mis propios programas. Linux, el sistema operativo está abierto y cualquiera puede ver el código, modificar el código, y a la vez eso nos ayuda ¿en qué sentido? A la seguridad. ¿Por qué? Porque el código no está oculto para que nadie lo vea, y puede haber código, especialmente en el día de hoy donde hay tanto espionaje, tantas cosas que las compañías hacen. Es bueno tener el código abierto en el sentido de que cualquiera puede ver y darse cuenta si hay algo escondido ahí, y pueden cambiarlo, modificarlo, en el sentido de hay un montón de gente que contribuye a Linux. Linux no está gobernado por una compañía. Linux lo desarrollan montones de programadores alrededor del mundo. Por tanto, muchas personas contribuyen al desarrollo del sistema. Y como no es básicamente el desarrollo de Linux, yo me he dado cuenta que no es tanto comercial comparado con sistemas cerrados como Windows y Mac OS. Su énfasis no es tanto la venta de los programas, que es como en Windows, que cada vez sale una nueva versión de Windows, una nueva versión de los programas para Windows. Y hay veces en que yo me doy cuenta que los programas se vuelven más y más pesados, más y más grandes, consumen más y más recursos, más y más memoria, más y más procesador, y vuelven lentas a las computadoras, a pesar de que le tienen que añadir nuevas funcionalidades que las personas en realidad a veces ya no es que necesitan, pero para vender una nueva versión tienen que siempre estar sacando una nueva, no por mejorar el programa, sino por vender. En el caso de Linux, los programas son mucho más livianos, mucho más eficientes, consumen mucha menos memoria RAM, menos procesador, y en general el sistema Linux es mucho más estable, seguro. Por eso se utilizan servidores. Es mucho más seguro. Generalmente no se infecta de virus. No estoy diciendo que nunca ningún código malicioso puede ser desarrollado para Linux, pero es mucho más difícil desarrollarlo, mucho más complicado, por el mismo diseño que tiene el sistema operativo Linux. Entonces es mucho más seguro. La mayoría de los programas son gratuitos y son libres, así que uno puede usar, aún en un país cuando uno no tiene suficiente economía, uno no tiene que estar utilizando software ilegal o sin estar pagando, sino que la persona puede utilizar programas
de software libre, que son completamente legal y gratuitos y libres a la vez también. Entonces esa es una ventaja. Aparte de eso, no es que porque es libre o gratuito el sistema es malo. De hecho es robusto, estable, seguro. Y es mucho más eficiente, mucho más rápido. Y otra cosa es que ustedes pueden notar que el sistema Windows con el pasar de los meses generalmente se va poniendo lento y los programas los van haciendo que se ponga cada vez más y más lento. Generalmente esa era mi experiencia hace años con él, con el sistema Windows. En el caso de Linux pasarán muchos meses y todo, y el sistema seguirá siendo tan rápido como el primer día cuando ustedes lo instalaron. Por tanto, esas son algunas de las ventajas que podemos decir que tiene el sistema Linux. En este caso, aquí ya nos toca nada más escoger reiniciar ahora. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación de la instalación del sistema Linux Mint, y dentro de poco los veré para otro nuevo video. Gracias.